Bienvenidos nuevamente a un video más. Les saluda Mauricio y vamos a dar inicio al estudio de hoy. Es el capítulo 9 de Daniel. Para iniciar tendremos una palabra de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te invitamos a que nos acompañes en este estudio. Muéstranos tu camino a seguir a través de la Escritura y bendice a cada oyente e impresiona nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hemos llegado hasta el capítulo 9 de Daniel. Vamos a poner la presentación. Y el capítulo 9 se titula Siempre a tiempo, cuando viene la liberación y la restauración. Y en este capítulo vamos a hablar acerca de cómo Daniel honra y respeta a Dios en oración, el significado de semanas, las 70 semanas y también 3 decretos. Daniel 9, versículo 1 y 2 dice: En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los Caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. En el primer año, que nos habla el versículo 1, de Darío se refiere a su año completo de reinado. Esto ayuda a orientarse sobre cuánto tiempo ha estado el pueblo judío en cautiverio. El primer ataque a Jerusalén por parte de Nabucodonosor ocurrió en el año 605 a.C. El cautiverio designado de 70 años estaba por lo tanto en su año 66. Eso es importante. Los escogidos de Dios serían liberados para regresar a Canaán dentro de un periodo de 3 años y medio. Un marco de tiempo de esa duración también fue importante para la caída de Jerusalén y alude al mismo lapso de tiempo de 3 años y medio llamado el tiempo señalado, justo en el tiempo del fin. Daniel 11:35, versículo 40, capítulo 12, versículos 4, 7 y 9, y Apocalipsis 11, versículos 12 y 3, hablan al respecto de eso. ¿Cuándo el pueblo de Dios será liberado? Y el imperio neobabilónico, que sucedió durante el año 626 al año 539 a.C., vemos que aquí una línea de tiempo, vemos la coronación de Nabopolassar en el año 626. Unió toda la área en el año 616 bajo su mando y murió causa natural meses después de coronar a su hijo Nabucodonosor II en el año 605. Murió a los 71 a 72 años en el 562 y su hijo Evil-Merodach reinó desde el 562 hasta el 560, cuando fue asesinado por complot de su cuñado Neriglissar, quien reinó desde 560 hasta su muerte en el 556. Y su hijo Labashi-Marduk reinó unos meses hasta ser derrocado y asesinado muy joven por Nabonido, quien al 5.º año de reinado reinó junto a su hijo Belsasar hasta el año 539. Y aunque Dios advirtió de las terribles consecuencias de la rebelión de Israel, prometió que viajarían de regreso a Canaán después de que terminaran esos años. Eso de nuevo es una metáfora del fin de los tiempos, como podemos ver en esta gráfica. En los días de Daniel, ellos estaban esperando que se terminaran los 70 años. Había un periodo de espera, de captividad. Había un llamado para prepararse. Y en 3 años y medio vendría la liberación por medio de Ciro para que ellos pudieran regresar a Canaán. Eso similar vemos en nuestro tiempo, tiempos finales. Nosotros estamos esperando el tiempo señalado. Hay un tiempo de tardanza. Sabemos que Babilonia caerá y empezará ese tiempo señalado que se refiere a Daniel 12, Apocalipsis 11,
versículos 2 y el 3. Y vendrá la liberación. En el tiempo final, los periodos de tiempo de Dios terminan en la noche de la liberación, que es cuando el pacto eterno es dado al pueblo de Dios. La venida de Jesús se anticipa poco después. También las profecías bíblicas en el libro de Jeremías sobre Babilonia las encontramos en el capítulo 29 de Jeremías. Nos dice que estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió a Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados, y a los sacerdotes y profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. En el versículo 10 dice: porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Jeremías 25:11. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad. Así ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. El versículo 3 en adelante dice: y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicia y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión, diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia, y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén, y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado, a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro, de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. Aquí vemos cómo Daniel honra y respeta a Dios en oración. Y esta es una de las pocas grandes oraciones registradas en la Biblia. La oración de Jesús a su Padre, que le encontramos en Juan 19, es la maravilla de todas ellas. En ayuno, cilicio y ceniza, dice el versículo 3, Daniel sabe que las 70 semanas están pronto en terminar. En esta oración se posiciona como el vocero de Israel para cumplir su parte de la promesa. Daniel se convierte en garante de la restauración de Israel. Él presentó súplicas fervientes, ayunó, se depravó a sí mismo de la comida, vestido de cilicio, tela oscura, gruesa, que simboliza tristeza y luto. También era una señal de arrepentimiento. Cenizas, esto probablemente se lo pusieron en la cabeza, o podría haberse sentado en un lecho de cenizas. Cualquiera de las dos posibilidades era una señal de total humillación y dolor, en este caso por los pecados de Israel. Simbólicamente, esto introduce la experiencia de los 144,000 que esperan su restauración. Esta es una experiencia que todos deben atravesar antes de ser declarados santos y totalmente libres de pecado. Los imperativos proféticos y los eventos en Daniel 9 son principalmente espirituales. Leo versículo 9 al 13. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado, y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos.
y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová, nuestro Dios, para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. En el versículo 8, Daniel se incluye con Israel y su rebelión. Dice, no obedecimos tu voz para andar en tu ley. Versículo 10, Israel transgredió la ley, una maldición se derrama sobre nosotros. Versículo 11, que está escrito en la ley de Moisés. Versículo 11, trayendo sobre nosotros tan grande mal. Versículo 12. Daniel ahora introduce un símbolo importante en el versículo 12. Personifica a Jerusalén como el Israel apóstata que recibe el castigo. Jerusalén en el Antiguo y Nuevo Testamento a menudo representa al pueblo de Dios, su iglesia e incluso su novia. Es la ciudad santa y el monte santo de Dios. Versículo 16. Continúo leyendo, versículo 14 al 19. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos su voz. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto, con mano poderosa y te hiciste renombre, cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído, y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones, y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Daniel repite sus súplicas del versículo 13 al 15. A estas alturas ya ha reconocido que la parte de Dios en el pacto no ha fallado. Comienza una maravillosa serie de peticiones de nuevo, y esto emboza un clamor que debe ser escuchado por todo el pueblo de Dios mientras dure el tiempo. Es para ti y para mí. Dice el versículo 16 que aparta tu ira y furor. En el 17 encontramos que escucha la oración de este siervo. Brilla tu rostro en tu santuario desolado. Versículo 17. Inclina tu oído, abre tus ojos a las desolaciones dentro de nosotros. Versículo 18. Esta petición no es por tu justicia, sino por tu misericordia. Versículo 18. Perdona y responde. Versículo 19. Por tu propia causa y nombre. Versículo 19. La restauración de un templo, ciudad y patria es parte de esta oración. Sin embargo, es su simbolismo de la restauración de un pueblo que también se ha vuelto desolado de su continua presencia. Es una súplica de liberación espiritual. Sigue diciendo versículo 20 al 23. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos
fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Mientras Daniel todavía estaba orando, el cielo respondió. Esto revela la urgencia del mensaje de Gabriel a Daniel y a todos los que viven después de la profecía de los 2300 años, encontrada en el capítulo 8, versículo 14. Las profecías de 490 y 2300 años están unidas por la palabra visión, Mared. Son parte de una profecía. El cielo parece muy ansioso por hablar con Daniel. Esto comenzó una de las áreas más disputadas en la profecía del Antiguo Testamento. Daniel ha entendido claramente el significado de la profecía de los 70 años de Jeremías. 70 es el motivo que se basa en un tema de desolación apocalíptica. Jeremías predijo que el rey de Babilonia vendría desde el norte, la ruta por la que Nabucodonosor tenía que acercarse a Palestina, y los llevaría cautivos durante 70 años, dejando toda la tierra en desolación. En el versículo 27, Gabriel dirá que a causa de las abominaciones, Dios ya ha decretado que una vez más vendrá la desolación. Estas 70 semanas sugieren otra probación, otro fracaso y un final desolador atado a los mismos ciclos de 7 años. Entonces Daniel supo que su pueblo Israel, tal como él los imaginó, probablemente no sería la nación escogida de Dios para siempre. 1. Habrá otra desolación del pueblo de Daniel al final de los 490 años. Su pueblo experimentaría la apostasía, una vez más, pero entonces sería definitiva. La maldición vino antes de la cruz, antes de que terminaran los 490 años. La desolación no ocurrió hasta el año 70 después de Cristo, por lo tanto, hay una brecha. 2. Los 2300 años del capítulo 8, versículo 14, sugiere otra prueba que termina en la desolación del versículo 27 y no ocurrirá hasta un punto en el tiempo después de este periodo de 2300 años, cuando llegue la desolación. Los versículos señalan que será en la consumación, un final definitivo. Esa profecía de desolación se repite en el capítulo 11, versículo 31 y capítulo 12, versículo 11. Toda esta aplicación final del tiempo del fin cumple Mateo 24, 15, que dice: Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Así es que vemos que otra brecha está a la vista. Versículo 24 y 25 dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Vamos a ver el significado de semanas, como inicia el versículo 24. Semanas proviene de la palabra hebrea Shebuah o Shabua, literalmente significa 7. Este versículo se traduce comúnmente como semanas, en el Antiguo Testamento refiriéndose a un periodo de 7. Hay otra connotación que merece atención. Dios designó Shabua de la cosecha, Jeremías 5:24. Entre la Pascua y la celebración de la fiesta de las semanas hubo 7 Shabuas, semanas, o 49 días. Al día siguiente comenzaba la fiesta de las semanas, que más tarde se llamó Pentecostés. Este era un tiempo para presentar las primicias de la cosecha del trigo, Deuteronomio 16:9. Durante esos Shabuas ocurrieron varias cosas.
Miremos, 1. Comenzó las primicias de la cosecha de la cebada. Levítico 23, 15 al 16. 2. Esa fue la fiesta de los panes sin levadura, celebración sin pecado. 3. La lluvia tardía, de marzo a abril, cayó temprano en ese tiempo. 4. La cosecha de trigo maduro. 5. Todos estaban listos para la cosecha. 6. En la fiesta, el Pentecostés, se presentaban a Dios las primicias del trigo. Y 7. Se llamaba la fiesta de los 50 días y ocurría a fines de mayo. Se dan 70 semanas o Shivin Shabuas al pueblo de Dios. ¿Por qué dado en este idioma? Es más que una prueba numérica, es un tiempo para recibir poder del cielo, preparar el corazón y estar listo como un regalo aceptable para Dios. Eso es lo que Gabriel está a punto de decirle a Daniel. Su pueblo necesitaba ser restaurado. El trigo representa al pueblo de Dios listo para la cosecha. Debían estar preparados colectivamente. Recuerda la frase, tu pueblo. Daniel y su pueblo habían estado en cautiverio durante 70 años, un año por cada año sabático de descanso perdido, como se menciona en 2 Crónicas 36:21 y Jeremías 25:12. Eso fue un total de 490 años, calendario que el antiguo Israel no observó los años sabáticos. En respuesta a la oración de Daniel, Gabriel le informa que la restauración de Israel no estará completa hasta que pase otros 70 períodos de 7 o 490 años. Esos años sabáticos eran sagrados y mientras la tierra descansaba, era tiempo de descansar en el Señor. El concepto de un símbolo de semana representa un ciclo de renovación. En un entorno de recreación o liberación, al pueblo se le dan 70 renovaciones para limpiar su pecado. Los hebreos estaban familiarizados con este concepto. Cada séptimo año debía haber un sábado de descanso para la tierra. Dios permitió que si Israel no guardaba esos años sabáticos, serían expulsados de la tierra y esparcidos entre las naciones. Levítico 26, 33 al 35 y Jeremías 34, del 12 al 22. De interés intrigante es el consejo en Mateo que Cristo dio con respecto al fin de Jerusalén y al término apocalíptico final en su venida. Ve a Daniel el profeta, donde describe el pecado, abominación, que lleva a la desolación, nos dice Mateo 24:15. Y esto abre un recordatorio muy crítico. Los finales apocalípticos deben asociarse con la desolación. Daniel claramente revela esto al final del período de 490 años y más tarde en un período de 3 años y medio, que se mostrará es la última parte de los 490 años. Desolación es una palabra de referencia clave en la palabra apocalíptica que describe y finaliza un período de prueba o gracia importante. Eso significa que los puntos de vista común de los 490 años que terminan en el 34 después de Cristo no sería aplicable. La destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo se aplicaría con su desolación, lo que afirmaría el registro de Mateo. Pero debe descubrirse un decreto de inicio tardío para que comiencen los 490 años, de modo que el periodo termine en el año 70, o bien hay un espacio. Dado que la consumación final también está asociada con la desolación total, también da la bienvenida al concepto de un intervalo. El inicio y los periodos subsiguientes deben estar en simpatía con el decreto cronometrado, luego con shemitas o años sabáticos, jubileos, gracia, apostasía y finalmente desolación destructiva. El gran propósito de este periodo de prueba o gracia es dar tiempo para una última oportunidad, para lograr lo que Daniel oró y volver a estar en armonía con Dios. Lo que Gabriel presenta ahora es una directiva del cielo
para todo el pueblo de Dios, aplicable hasta el fin del tiempo, cuando ocurra la desolación y la justicia eterna aparezca. Versículo 24 dice, para terminar la transgresión y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Hay un drama espiritual del tiempo del fin en lo que sigue. Palabras como eterna, consumación, unción, reconciliación, sellar, confirmar el pacto se usan. El mensaje es edificante, emocionante y lleno de esperanza. Hay advertencias, sin embargo, que añaden urgencia y equilibrio. Terminar la transgresión, tiempo angustioso, destruir la ciudad y el santuario, inundación, desolaciones y fin. Dice el 24, para terminar la transgresión. Terminar significa llevar a su fin. La implicación sugiere que no se levantará de nuevo. La transgresión a la que se alude proviene de la palabra hebrea bepeshá. Este es un pecado específico, deliberado e intencional contra Dios. En las ordenanzas hebreas, ningún gesto específico expiaba bepeshá. Sin embargo, sabemos que la sangre de Jesús lo hizo. Dice Isaías 53:5, mas él herido fue por nuestras transgresiones, bepeshá, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53:6, todos nosotros nos perdimos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor transpuso en él las iniquidades de todos nosotros. Peshá es el nivel más alto de ruptura del vínculo de uno con Dios. Es una rebelión contra la autoridad de Dios y su relación de pacto. Es un acto deliberado de un hombre, Oseas 14:9, contra él. En su uso colectivo, bepeshá es rebelión contra la autoridad, la ley y el pacto de Dios. Esos son una señal de la lealtad de uno a Dios. El sábado del séptimo día expresa todo eso y es la marca perpetua de Dios de la relación especial. Así resumimos bepeshá como un desafío contra el sábado semanal. En el cuarto mandamiento encontramos la autoridad de Dios como creador, Éxodo 20:11. La ley de Dios, que es parte del decálogo, Éxodo 20 del 3 al 17. El pacto de restauración de Dios, la liberación, Deuteronomio 5:15. Y la máxima marca de lealtad es guardar su sábado como séptimo día. La última marca de rebelión, bepeshá, es profanar ese sábado. Y esto está ligado a la abominación que lleva a la desolación. En el capítulo 8, versículo 13 de Daniel. Dios tiene dos respuestas alternativas para bepeshá. Uno, castigo, que en última instancia es desolación. Y dos, renovar la relación del pacto. Daniel oró por restauración. La instrucción es amplia y abarca al pueblo de Dios y a su iglesia. Las 70 semanas que se presentan en el versículo 24 dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Eso es un tiempo para la nación judía. Dice, para terminar la prevaricación. Durante este periodo, los judíos llenarían la copa de su iniquidad. Dios había soportado por largo tiempo a los israelitas, les había dado muchas oportunidades, pero ellos continuamente los chasqueaban. Y poner fin al pecado. Cuando Cristo en el Calvario llegó a ser la realidad simbolizada por los sacrificios, ya no fue necesario que el pecador trajese su ofrenda por el pecado. Y expiar la iniquidad. Mediante su sacrificio, Cristo logró la reconciliación para todos
los que acepten su sacrificio, para traer la justicia perdurable. Cristo vino para reconciliar al hombre con Dios e impartir su justicia al pecador arrepentido. Y sellar la visión y la profecía, confirmar la profecía, el cumplimiento de las predicciones relacionadas con el primer advenimiento del Mesías en el tiempo especificado por las profecías nos asegura que los demás tiempos se cumplirán con la misma exactitud. Y la última parte del versículo 24 dice, y ungir al santo de los santos. Eso es algo santísimo. Hace referencia al Mesías. Daniel habla aquí del ungimiento del santuario celestial antes del tiempo del comienzo de la obra de Cristo como sumo sacerdote. Así que recordemos que prevaricar es transgredir. Es un pecado deliberado e intencional en contra de Dios. Y es aquí donde el mismo ángel le informa a Daniel la fecha en la cual se iniciaría el período profético. Sepas pues y entiendas que desde la salida de la palabra, o sea, la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas tornarás a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, nos dice el versículo 25. En la profecía bíblica, un día simbólico equivale a un año literal. Dice Ezequiel 4:6, cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez y llevarás la mitad de la casa de Judá 40 días, día por año te lo he dado. Por eso se aplica en profecía, un día es también un año literal. Pero tenemos aquí que hay 3 órdenes de reconstrucción. La historia registra 3 diferentes órdenes de reconstrucción. La primera fue dada por Ciro en el año 537 a.C. La encontramos en Esdras capítulo 1, versículo 1 al 3. Y esta autorizaba la reubicación de los judíos cautivos en su tierra y los facultaba para construir una casa en Jerusalén en honor a su Dios. La segunda orden fue dada por Darío I Histaspes en el 519 a.C. Lo encontramos en Esdras capítulo 6 del versículo 6 al 12. Este recibió una carta en la que se le pedía que confirmara el decreto original promulgado por Ciro. Y la tercera orden fue dada por Artajerjes I Longimano en el año 457 a.C. Esa la encontramos en Esdras 7 del 11 al 26. Esta tercera orden era completa y permitía el renacimiento legal de la nación judía con su capital, Jerusalén, al otorgarla autonomía e independencia. Y las 3 órdenes formaron una unidad maravillosa que muestra que los 3 mandatos forman parte de la orden de Dios para la reconstrucción de Jerusalén y del templo, tal como lo confirma Esdras 6:14. Dice, y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Así es que tenemos ahí que en el año 457, que fue el último decreto, es donde se empieza a correr las 70 semanas. Dice versículo 25, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Así es que ponemos en una línea, en el año 457 se dio la orden,
De ahí corren 7 semanas que nos lleva al año 408. De ahí 62 semanas, como dice el versículo, nos lleva hasta el año 27 después de Cristo. Y ahí vemos el Mesías príncipe. El tiempo a partir de la orden dada por Artajerjes para edificar y restaurar Jerusalén hasta el Mesías príncipe está dividido en dos partes, 7 semanas que son 49 días o años y 62 semanas que son 434 días o años. 70 semanas por 7 días nos da un total de 490 días. O sea, 490 años si aplicamos día por año. Y Nehemías 4:17 nos dice cómo las circunstancias que pasaba el pueblo. Dice, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Tal como dice, se edificaría el muro en tiempos angustiosos. Así es que vemos que el bautismo de Jesús, según la profecía, los restantes 62 semanas, a partir del 408 antes de Cristo, nos llevan hasta el Mesías príncipe, que es un total de 69 semanas o 483 años, desde la orden de reconstrucción de Artajerjes en otoño, el año 457 a.C., hasta la aparición del Mesías príncipe en otoño del año 27 después de Cristo. Exactamente en otoño del año 27, Jesús fue bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista, dando inicio a la última de las 70 semanas que faltaban, o 7 años. Fue el momento en que Jesús fue ungido por el Espíritu Santo en su bautismo para iniciar su misión y ministerio como el Mesías príncipe. En aquel año fue ungido Jesucristo, el Santo de los Santos. Daniel 9:24, la segunda parte. Y el Señor de señores y Rey de señores. Apocalipsis 17:14 y 19:16. Leo el versículo 26 y 27. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Mateo 3, 16 y 17 nos dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Después de su bautismo, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán. Lucas 4:1. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Lucas 4:18. Eso confirma el versículo, la profecía. Daniel recibió dos buenas noticias. La emoción y alegría del anciano profeta Daniel deben haber sido enormes al escuchar que habrá una orden para la restauración o reconstrucción de Jerusalén y por lo tanto del templo. Pero su alegría y emoción seguramente fue mucho mayor al escuchar que desde esa orden habrá un tiempo profético exactamente definido de 69 semanas para la manifestación del largamente esperado Mesías.
Versículo 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Así es que después de las dos buenas noticias, le llegan inmediatamente dos noticias devastadoras. Daniel ahora se entera que le iban a quitar la vida al Mesías, mas no por sí, es decir, que le iban a asesinar, seguido por la noticia que Jerusalén y el templo iban a ser destruidos nuevamente en algún momento tras el asesinato del Mesías. Finalmente, Gabriel describe a Daniel la última de las 70 semanas, seguido por la descripción de una destrucción más detallada de la ciudad santa y del templo. En el 27 dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Una semana o 7 días o años para confirmar el pacto con muchos. La última de las 70 semanas está dividida en dos partes, pues a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Esto significa que esta última semana está dividida en 3 años y medio antes del cese del sacrificio y de la ofrenda, y 3 años y medio después del cese del sacrificio y de la ofrenda. Además, el ángel Gabriel explicó a Daniel que en algún momento tras el bautismo del Mesías, en el año 27, éste iba a ser matado. Y después de las 62 semanas se quitaría la vida al Mesías, mas no por sí. Ahí hay una gráfica que podemos ver, el año 27 después de Cristo, el bautismo de Jesús. A los 3 años y medio vemos que sucedió la crucifixión de Jesús, y ahí cesa el sacrificio y la ofrenda. Y después también corren 3 años y medio que nos lleva al año 34 después de Cristo. La media semana o 3 años y medio hasta la crucifixión de Cristo y el cese del sacrificio y de la ofrenda, no es de sorprenderse que 3 años y medio después de su bautismo, Jesús supiera que su última Pascua había llegado y que su muerte estaba cerca. El apóstol San Juan lo registró de esta manera: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Juan 13:1. ¿Cómo sabía Jesús que la hora de su muerte había llegado? Porque Jesús era un gran estudiante de las Sagradas Escrituras y de las profecías de la palabra de Dios, sobre todo también de las profecías del profeta Daniel. Recordemos la gran importancia que Jesús puso en transmitir a sus seguidores de conocer las profecías de Daniel en Mateo 24:15. Gracias a la profecía de Daniel 9, Jesús sabía que iba a ser muerto 3 años y medio después de su bautismo, a la mitad de la última de las 70 semanas. Por eso comenzó también a anunciar su muerte a los discípulos, para prepararlos psicológicamente. Lo encontramos en Mateo 20, 17 al 19, Marcos 10, 32 al 34. Gracias a ese profundo conocimiento de las profecías de Daniel, también supo y proclamó tras su bautismo que el tiempo se había cumplido, refiriéndose a las 62 semanas de Daniel 9:25, tal como vimos hace unos instantes, y ahora estaba consciente que el siguiente tiempo profético de la profecía de las 70 semanas estaba a punto de cumplirse, pues habían pasado 3 años y medio desde su bautismo. El cese del sacrificio y de la ofrenda durante todo el año, durante todo el Antiguo Testamento y el Pacto Antiguo, el pecador tenía que sacrificar un inocente y puro animal por su pecado. Este representaba y prefiguraba al inocente Mesías venidero, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Adán y Eva fueron los primeros en ser confrontados con esta realidad.
seguidos por sus hijos Caín y Abel. Durante todos los siglos y milenios del pacto antiguo, desde la caída en pecado de la humanidad hasta la crucifixión del Mesías en la cruz, fueron sacrificados millones de animales puros por los pecados de los hijos de Dios, en representación de Cristo. Cuando Cristo murió en la cruz, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Marcos 15, 37, 38. Fue Dios quien rasgó el velo en dos desde arriba hacia abajo, dando a entender que el templo había cumplido su sagrado cometido y que ahora había llegado el momento del cese de los sacrificios y de las ofrendas. Ya no eran necesarios los sacrificios y las ofrendas por el pecado, pues el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo acababa de ser sacrificado por la humanidad, una vez y para siempre, como dice Hebreos 9:26. Pero ahora en la consumación de los siglos, Jesús se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Todo este propósito llegó a su cumplimiento en la última de las 70 semanas. Por lo tanto, los últimos 7 años son el clímax de todo este tiempo profético. Y para ser más precisos, la muerte de Cristo en la cruz y con ella el cese de los sacrificios y las ofrendas a la mitad de la última semana. Es el momento más crucial e importante de todas las 70 semanas que estaban predestinadas para su pueblo. Y los 3 años y medio siguientes, todavía corría el tiempo en el cual el Señor confirmaba el pacto con muchos judíos de su pueblo. Era un último tiempo especial de gracia para Israel antes de ser cortado. Pero ¿qué pasó 3 años y medio después de la crucifixión de Cristo, al final de las 70 semanas? Sabemos que el diácono Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Vieron su rostro como el rostro de un ángel. Dice Hechos 6, versículos 5, 8 y 15. Esteban fue arrestado, juzgado y apedreado en presencia del concilio religioso judío y del sumo sacerdote, y llegó a ser el primer mártir cristiano. Y este hecho marca el rechazo oficial del liderazgo religioso judío contra los seguidores de Cristo. Dice Hechos 7, 58 al 60, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Si es que tenemos ahora el repaso, y que incluye aquí Daniel 8:14, donde nos está hablando acerca de los 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Si ponemos en línea de tiempo los 2300 años, y aquí le agregamos las 70 semanas o 490 años que inician desde el 457, iniciamos entonces toda esta línea de tiempo desde el año 457, pasan 7 semanas, llegamos al 408, donde Jerusalén es construida. De ahí 62 semanas se llega hasta el bautismo de Jesús. Y luego una semana que terminaría en el 34 después de Cristo con el martirio de Esteban. Y a la mitad de las semanas la muerte de Jesús. Esas son las 70 semanas que son parte también de la profecía de los 2300 años. Y al finalizar los 2300 años, llegaríamos al año 1844. Aquí miramos cómo Jesús nos muestra el camino de la salvación. Y a la muerte, Jesús tiene la victoria, y después, al resucitar, Jesús va al cielo. Jesús entra en el lugar santo para abogar por nosotros. Y vemos que
en el año 1844, Jesús pasa del lugar santo y entra en el lugar santísimo. Como estaba diciendo el versículo 14, luego el santuario será purificado. Para hacer una purificación, esto se refiere al santuario celestial. Y ahí es donde empieza una purificación que es también como un juicio investigador que se inicia desde el año 1844. El santuario celestial es purificado, significa que Cristo como nuestro sumo sacerdote comienza una obra de purificación por los pecados de su pueblo. Y esto es una obra de juicio que se realiza en el lugar santísimo. Y es así como termina este capítulo 9. Aquí tenemos también esta imagen que nos está diciendo lo mismo acerca de los 2300 días. Luego el santuario será purificado. Así es que con eso terminamos el capítulo 9 de Daniel, cuando el ángel Gabriel viene y le empieza a explicar las 70 semanas que él había estado estudiando, preocupado, angustioso, orando en ayuno para tener entendimiento y para que su pueblo también intercediendo por él. Así que damos finalizado y el capítulo 10 nos hablará más acerca de cómo se sentía, porque todavía no había comprendido muy bien la profecía del capítulo 8 de Daniel. Pero vamos a terminar entonces con una palabra de oración. Oremos. Gracias, Padre, una vez más por haber permitido escuchar este estudio que nos enseña que tu palabra es confiable y que la profecía es una luz en nuestro caminar. Quédate con cada uno de nosotros y bendice nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así es que damos por finalizado este video del capítulo 9 y nos veremos en el siguiente video cuando estudiaremos el capítulo 10 de Daniel. Hasta luego.